Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy. 26 de diciembre de 1893, nace en Chaoshan, Hunan, China, Mao Zedong, que será estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su fallecimiento en 1976. 26 de diciembre de 1908. Jack Jackson se convierte en el primer afroamericano en ganar el título mundial de los pesos pesados de boxeo. 26 de diciembre de 1911. Se inauguran las fuentes del Padre Carazo, que alimentarán de agua la ciudad de San José. Abrió la llave del tanque Don Cleto González Víquez. 26 de diciembre de 1931. Muere Justo Antonio Facio de la Guardia, escritor, educador, político, organizador de actividades culturales como el Ateneo de Costa Rica. 26 de diciembre de 1972. Fallece en Kansas City, Estados Unidos, Harry S. Truman, 33º presidente de los Estados Unidos. En 1945, a la muerte de Franklin Delano Roosevelt, resultó reelegido para un segundo mandato hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos históricos. Final de la Segunda Guerra Mundial. Bombardeó con las únicas bombas atómicas lanzadas contra la población en la historia. Inicio de la Guerra Fría. Fundación de la ONU. Guerra de Corea. Fue un presidente muy popular. 26 de diciembre de 1985. Es brutalmente asesinada en su vivienda de Rungeri, Ruanda, la zoóloga conservacionista, defensora de los gorilas y ecologista americana Dian Fossey, autora del libro 13 años con los gorilas de montaña, más conocida como Gorilas en la Niebla por sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas de montaña. El crimen continúa sin ser esclarecido. Y en un día como hoy, 26 de diciembre de 2004, un potentísimo terremoto de 9 grados de magnitud desgarra el suelo marino de la isla indonesia de Sumatra, provocando olas de hasta 10 metros de altura que surcan el Océano Índico a grandes velocidades y se estrellan contra las costas sin aviso previo en comunidades marítimas de una docena de países. La magnitud del desastre es descomunal. Al menos 216,000 personas pierden la vida. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Así sí, así de fácil,
Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas: gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Mi nombre es Rosmy Quiroz, yo soy esposo de Mariela Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle: mamá, te amo, te quiero. A mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues, confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia. No podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas: gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Plaza de San Pedro con la Catedral de San Pedro, mejor conocida como la Basílica de San Pedro. Un monumental y magnífico edificio, con grandes estatuas de apóstoles que parecen ídolos. Es el monumento más impresionante del Renacimiento. Las colosales arcadas de columnas recuerdan los templos antiguos. La Basílica de San Pedro es la iglesia más grande del mundo. Tan solo algunas pocas generaciones antes de su tiempo hubiese sido imposible construir un edificio así. Nadie hubiese podido planear y organizar el trabajo. Nadie tenía los conocimientos necesarios de matemáticas, física, estática. Sencillamente no se hubiese podido. Entonces, a mediados del siglo XVI, los artistas y los eruditos ganaron protagonismo. Había llegado el Renacimiento. El ser humano logró lo que durante más de 1000 años se vislumbraba imposible.
tan solo 4 generaciones poseían el conocimiento para realizar proyectos gigantescos como la Basílica de San Pedro. Como si un turbocompresor acelerara el desarrollo de Europa. La fuerza motriz fueron hombres como Miguel Ángel Buonarroti, genios universales que encontraron soluciones a todos los problemas, que hicieron realidad lo que parecía imposible. Su obra tiene efecto hasta el presente. Pero ¿cuál es su secreto? El secreto de una época en la que el mundo pareció cambiar. El del Renacimiento. Roma, 1547. Él se destacó entre los multifacéticos del Renacimiento, Miguel Ángel Buonarroti. En la obra en construcción de la Basílica de San Pedro, probablemente la más grande de Europa, fue maestro de obras, arquitecto y artista en una sola persona. Ahora ya tiene 72 años, pero sigue siendo un hombre impulsado por la ambición. Miguel Ángel fue un titán del Renacimiento. Fue pintor, escultor, arquitecto, investigador, incorrecto y genio. Un erudito universal. Una de sus obras se convirtió en ícono de toda una época. Y él mismo en el prototipo del hombre moderno que entró en la escena mundial con el Renacimiento. El David de Miguel Ángel. La escultura más famosa en la historia del arte. Hombres como Miguel Ángel fueron los gestores de una era en la que el arte y la cultura, el conocimiento y la tecnología se desarrollaron de manera casi explosiva. Florencia, 1501. Miguel Ángel sorprendió a sus contemporáneos con obras que rayaban el milagro. En un bloque de mármol de 12 toneladas debía esculpir a David. Una tarea en la que ya habían fracasado 2 escultores anteriormente. Para Miguel Ángel fue el comienzo de una obsesión. Durante 3 años trabajó continuamente en la escultura de 5 metros de altura, la primera estatua monumental del Alto Renacimiento. Y su David es una declaración. Con él, Miguel Ángel logró crear una figura humana en la pose de un dios. Hombres iguales a dioses, algo así como el credo de su época. En el Renacimiento, la imagen del hombre cambió por completo. A fines del siglo XII, el Papa Inocencio III había dicho, el hombre es excremento, excrementos viscosos, un ser despreciable. Y el pecado del hombre, según el concepto medieval, es visible en el hombre. Durante el Renacimiento se puede sentir el hastío por esta imagen pesimista del hombre. En el Renacimiento se tenía el concepto de que el hombre es prácticamente como Dios. Es su creación, dotado de razón, de poderes, y como su imagen puede convertirse prácticamente en un Dios. Apenas 10 años después de la finalización del David, Miguel Ángel completó su Moisés para el monumento fúnebre del Papa Julio II. Él también tiene dimensiones sobrehumanas, un profeta enfurecido, con venas hinchadas y una figura formidable. Así es como eran representados los dioses en la antigüedad. Miguel Ángel aprendió de los maestros de la antigüedad, pero él no les copió. El Renacimiento es más que el resurgimiento de la antigüedad. Hombres como él crearon algo nuevo. Siguieron desarrollando la técnica y el arte de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento no encontrará una obra de arte que sencillamente copie una obra de arte antigua. El factor decisivo es que el Renacimiento no solo redescubre el espíritu crítico de los griegos, por ejemplo, y se enfrenta a la ciencia y al aprendizaje de la antigüedad, ya que continúan desarrollándolo, inventando algo fundamentalmente nuevo y derriban a los antiguos gigantes que originalmente fueron sus maestros. Una obra del Renacimiento, La Primavera de Botticelli,
una de las obras más famosas de Occidente. La escuela de Rafael de Atenas glorifica el pensamiento antiguo. O la Mona Lisa de Leonardo, un ícono de su época. Durante más de 1000 años, fue olvidado el arte de capturar el mundo espacial de una manera realista en un lienzo plano. Un salto cuántico para la arquitectura. El Renacimiento redescubrió la perspectiva central. Enfatizó la simetría. La arquitectura basada en la antigüedad fue uno de sus temas. El arte de construir enormes cúpulas había sido olvidado en la Edad Media y fue redescubierto en el Renacimiento. Sin embargo, el Renacimiento no se limitó al arte. Gracias a la invención de la contabilidad de doble entrada, los empresarios ahora sabían qué fondos tenían disponibles y cuándo. El resultado, la riqueza de los nuevos ricos fluyó a los bolsillos de los dotados. Un programa de inversión para eruditos y artistas. Nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo. Se construyeron nuevas máquinas y se estudió el hombre máquina. Fue el auge de la anatomía. Y el hombre manejaba ahora el tiempo y lo llevaba puesto. Por primera vez, los relojes cabían en el bolsillo, pero a partir de entonces también midieron las órbitas de los planetas. Las estrellas les mostraron a los marineros el camino. Los aventureros descubrieron nuevas rutas comerciales. El mundo conocido triplicó su tamaño. Es probable que no exista ningún otro lugar en el mundo donde se discutiese tanto y haya habido tantos participantes en grandes rondas de conversaciones. Se inventaban cosas nuevas una tras de otra. La imprenta inició una nueva forma de comunicación que aceptó gran parte de la población. Élites, académicos, incluso clérigos, por supuesto, que podían intercambiar ideas y de esta forma encontrar cosas nuevas e innovadoras. Sin embargo, ¿cuáles fueron los factores desencadenantes de este estado de emergencia de la historia? ¿Cuáles fueron los ingredientes de este desarrollo explosivo? ¿Por qué hombres como Miguel Ángel de repente dominaban el conocimiento, técnicas que se habían perdido durante siglos? Salto en el tiempo. Roma en el siglo I. Para los romanos, la construcción de la Basílica de San Pedro hubiese sido una tarea perfectamente factible en ese momento. Esto lo demuestra el Foro Romano, la sede del poder de un imperio que gobernó sobre todo el mundo occidental. Y exportaba su estilo de vida. Roma dictó el arte, la cultura y la arquitectura de toda una época. En ese momento, 1 millón de personas vivían en Roma, 20 veces más que en una de las ciudades más grandes del Renacimiento, Londres. Sin embargo, el esplendor de Roma se basaba en la opresión de millones de esclavos. Naciones enteras eran subyugadas. Durante siglos, la máquina militar de Roma logró mantener unido el imperio. Sin embargo, entonces los bárbaros, las tribus de los germanos, godos y vándalos, tomaron la delantera. En el siglo V, el Imperio Romano Occidental dejó de existir. Roma, caput mundi, la capital del mundo, la metrópolis de 1 millón de habitantes, cayó en decadencia. Comenzó la Edad Oscura. Se perdió el conocimiento de la antigüedad, conocimientos en todas las áreas, especialmente en ingeniería y arquitectura, en matemáticas y física. Las ruinas de la antigüedad se convirtieron en canteras. Pocas generaciones después de su colapso, ya nadie era capaz de hacer nada comparable. Ya en el 330, el emperador romano Constantino había trasladado su capital al Bósforo.
Constantinopla se convirtió en el nuevo centro del imperio. Posteriormente, el imperio se desintegró en una parte occidental y una oriental. Hasta el siglo XV, este imperio romano de Oriente se conservó como una isla antigua a orillas del Bósforo. Allí vivían más de 500.000 de personas. Romaioi, romanos. Sus emperadores se sentían a la misma altura de César y Augusto. Constantinopla patriarca a la cabeza del cristianismo ortodoxo. Y Constantinopla fue la copia de seguridad de la antigua. Esto desempeñó un gran papel en el desarrollo del Renacimiento, que colapsara Bizancio, que quedara arruinado por el propio Occidente en la Cuarta Cruzada, que posteriormente cayera en manos del Imperio Otomano y que muchos eruditos huyeran a Italia llevándose manuscritos y que luego intentaran incorporar consideraban bárbara. Eso fue un impulso innovador. El erudito Manuel Crisoloras fue uno de ellos. El canciller de Florencia le ofreció una cátedra en su universidad. También le envió a Crisoloras una lista de obras antiguas que deseaba. De este modo, se redescubrieron en Occidente las técnicas de antiguos artistas. Movimiento congelado en mármol, una vivacidad y un realismo desconocidos en la Edad Media. Antiguos frescos inspiraron la pintura. También llegaron a Occidente obras antiguas de ingeniería. Esto desencadenó una ola de innovaciones técnicas. Fueron enseñadas nuevamente las antiguas ideas del movimiento de las estrellas. Y las ciencias, especialmente las matemáticas y la física, experimentaron un impulso inesperado después de siglos. Los europeos aprenden de varias culturas avanzadas. Aprenden de los griegos, de los romanos, de los árabes, aprenden de Bizancio y también de los indios. Los famosos números árabes provienen en realidad de la India. Desarrollan algo nuevo a partir de esto. Es decir, no solo copian, sino que aprenden estas cosas y las difunden en forma impresa. Discuten al respecto de un modo que no fue el caso en ninguna otra cultura. Florencia, 1410. Una ciudad-estado con 50.000 habitantes, tan grande como Londres y rebosante de confianza en sí misma. Esta ciudad italiana era algo así como un Silicon Valley del Renacimiento. Aquí se aglomeraba el conocimiento, enseñaban las élites de Oriente, se reunían artistas y eruditos. Los planes para la Catedral de María del Fiore surgieron alrededor del 1300. Planes ambiciosos, porque debería convertirse en la iglesia más grande de la cristiandad. Un proyecto prestigioso, más grande y más bello que las catedrales de Pisa, Siena o Milán. Y lo fue. Con una longitud de 153 metros, el Domo de Florencia, hoy clasificado en el 4º lugar. En aquel momento era el número 1. Con un diámetro de 45 metros, su cúpula también es un récord mundial. La obra en el fresco de 4.000 metros cuadrados, iniciado por el pintor Giorgio Vasari, quien fue elogiado como artista biógrafo. Debería ser una competencia para el juicio final de Miguel Ángel. Sin embargo, la serie de figuras de Vasari se pierde en la altura de la cúpula. El espectador apenas puede verlo. «1418, más de 100 años después de que comenzara la construcción. La catedral aún no estaba terminada. Faltaba la cúpula. En la Edad Media nadie tenía el conocimiento para resolver los problemas estáticos y técnicos. Sin embargo, entonces apareció Filippo Brunelleschi. Era arquitecto y escultor.
Inspirado por los antiguos edificios abovedados del Panteón y Santa Sofía, tenía ideas claras sobre cómo podría realizar este ambicioso proyecto. Ya que Brunelleschi fue también ingeniero e inventor. Para la construcción de la cúpula, desarrolló sus propios sistemas de grúas, nuevos desarrollos que revolucionarían la tecnología de la construcción. Las máquinas de Brunelleschi fueron una novedad en su tiempo y fueron admiradas. Tan solo la cuerda que lleva las cargas de piedra pesaba media tonelada, tenía 7 centímetros de espesor y 180 metros de largo. Años más tarde, el maestro de obras obtuvo el derecho exclusivo de la fabricación de un barco con sistema de grúa. Fue la primera patente en la historia industrial. Filippo Brunelleschi logró redescubrir la perspectiva central, una técnica que había sido en gran medida olvidada desde la antigüedad. Un sistema constructivo geométrico para representar vistas tridimensionales realistas. De este modo, sacó la obra de construcción de su cabeza para representarla en papel y proporcionó una base visual para la discusión. Es el nacimiento de la arquitectura. La perspectiva central inspiró también la pintura. Las pinturas se convirtieron en proyecciones realistas de la realidad. Los artistas capturaron al espectador en un mundo espacial, como si fuera parte del escenario. Las pinturas renacentistas alcanzaron una proximidad a la realidad hasta entonces desconocida. El redescubrimiento de la perspectiva fue un poderoso motor de progreso. En los pequeños y competidores estados de Italia, especialmente Venecia, Milán, Florencia y Pisa, los arquitectos del Renacimiento se convirtieron en quienes más ganaban. No eran anónimos como en la Edad Media, sino élites celebradas y consentidas. Los nobles venecianos se hicieron construir palacios en el nuevo estilo. El arquitecto suizo Antonio Contino planeó y construyó el Puente de los Suspiros, uno de los motivos más fotografiados del mundo. Este nuevo estilo arquitectónico se convirtió en un éxito de exportación. El ayuntamiento de la ciudad de Zúrich, una obra maestra del Renacimiento tardío. 100 años antes, el escultor y maestro de obras Anton Isenmann construyó uno de los ejemplos más pintorescos del Renacimiento italiano, el Ayuntamiento de la Lucerna, Suiza. Simetría y, como préstamo de la antigüedad, un claro sistema para la disposición de las columnas, arcos y cúpulas. Arquitectura, jardines, esculturas formaron una obra maestra integral. Quería agradar, decorar, servir al placer de los hombres y no la alabanza de Dios. El arte de la Edad Media era esencialmente un arte religioso. Esto puede observarse también en el hecho de que los artistas son prácticamente desconocidos para nosotros. Era común firmar algunas cosas, pero a menudo hablamos del maestro de tal y tal obra porque ni siquiera conocemos su nombre. En el Renacimiento también se produce una autorización. El arte se libera de temas religiosos, se vuelve a lo cotidiano. También describe la vida cotidiana de manera mucho más precisa si pensamos en la perspectiva central. Se trata de describir la vida cotidiana de manera exacta y repentinamente aparecen artistas poderosos y extraordinariamente seguros de sí mismo que se enfrentan a los más poderosos. Ponen condiciones, son halagados por los poderosos. Un Miguel Ángel, por ejemplo, un artista que seguramente puede imponer ciertos puntos al Papa. En 1347 se desató la peste en Europa. En Inglaterra, arrebató alrededor del 45% de la población en 7 meses. Finalmente, fueron cientos de miles. No hay otra catástrofe comparable en la historia. Después de eso, nada fue como era. Un trauma que fue procesado en el arte. La peste cambió el mundo. Finalmente, incluso al mismo hombre.
La peste no solo tuvo un impacto en la cultura y las artes del Renacimiento. Los bienes de los muertos pasaron a manos de los sobrevivientes, y quien sobreviva verá la vida con ojos completamente diferentes. Uno dirá: disfrutemos de nuestros días, pasémoslo lo mejor posible, tal vez también rodeándonos de bellas artes. El otro saldará sus cuentas con Dios, equilibrará su cuenta eterna y hará algo por su salvación, como Medici, que construye una iglesia completa. Lo cierto es que la peste influyó profundamente en el sentido de las vidas de las personas. El lema del Renacimiento era: vive en este mundo, disfruta de tu vida. Eso no existía en la Edad Media. Cuerpos desnudos por todas partes, personas hermosas en paisajes paradisíacos, erotismo abierto. El último juicio de Miguel Ángel, los ejércitos del cielo desnudos a los que podían vérseles los genitales, una revolución. En Florencia, la peste causó estragos. Solo 1/5 parte de los habitantes sobrevivieron a la muerte negra. La peste cambió también la distribución de la riqueza. Promovió una nueva especie, magnates, personas que eran inimaginablemente ricas. Familias como los Médicis, comerciantes, banqueros, despreciados en la sociedad feudal medieval, eran ahora los diseñadores de la nueva era. Viaje en el tiempo al año 1425. El escultor Donatello y su mecenas Cosimo de Medici, el primer gran patrocinador de las artes. Un gran banquero, un táctico y estratega reservado, con métodos prácticamente mafiosos. Fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Su dinero dio impulso al desarrollo del arte y la arquitectura de Florencia y fue la chispa inicial del Renacimiento italiano. Sin embargo, su éxito nunca habría sido posible si no hubiese sido por un pequeño invento que había revolucionado la banca. Un simple instrumento financiero formal se convirtió en un catalizador. Se llevaban 2 cuentas, la cuenta de crédito con los ingresos y la cuenta de débito con los gastos. Probablemente la primera contabilidad completa de doble entrada puede probarse en el 1340. Libros mayores de contabilidad de Génova con ingresos y gastos del gobierno. El propietario de la cuenta sabía en todo momento cuán grande era su capital, podía comparar su pasado financiero con el presente. Los Medici eran banqueros, concedían préstamos, registraban cartas de crédito seguras para los viajeros, canjeables en muchos países. Los precursores de los cheques de viajeros. Eran actores globales. Cosimo de Medici ganaba enormes sumas de dinero y volvía a gastarlas. 600.000 florines hasta su muerte. Más de 250 millones de euros. En impuestos, donaciones a los necesitados, construcciones y arte. De su goteo financiero dependía toda una tropa de creativos, arquitectos y artistas que embellecieron su vida. El Palacio Medici es un escenario espléndido del arte renacentista. Es difícil de creer que Cosimo le ordenó al arquitecto que no lo hiciera demasiado magnífico para no despertar la envidia de las otras familias patricias. Los Medici también invirtieron en su salvación y pagaron la construcción de una nueva iglesia, la Basílica de San Lorenzo. Como mecenas, Cosimo Medici promovió las carreras de artistas y algo que hasta entonces nunca había existido, el culto a las estrellas.
el cuarto, en la sala o la cocina. Ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta vida. Cada paso cuenta. Ministerio de Salud. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coope Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coope Alianza, la cooperativa de todos. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados y a veces aunque ya salimos astralmente seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestras familias. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coope Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coope Alianza, la cooperativa de todos. Esta estrella nace en un ambiente intelectual, en un mercado lleno de competencia, donde se promueve a humanistas, creativos, artistas de todo tipo, a menudo muy bien pagados por mecenas que también esperan la gloria de estos artistas y más esplendor para sus cortes.
La imaginación pasa cada vez más al primer plano en lugar de la capacidad real del pintor, del escultor, y de este modo, en un mercado competitivo, surgen algunas figuras prominentes cuyo rango se conocía entonces, tal como lo conocemos hoy. Esto significa que el artista despreciado, el genio vano, habría sido un fenómeno particularmente común. Donatello, una de las primeras grandes personalidades artísticas del Renacimiento. Tenía casi 60 años cuando le presentó a Cosimo Medici los diseños para su David. El vencedor de Goliat era su obra más importante. Un trabajo valiente, porque el David de Donatello está desnudo. Solo unas generaciones antes, las estatuas antiguas fueron destruidas solo porque representaban a personas desnudas. El David de Donatello es la primera escultura de un humano desnudo de tamaño real desde la antigüedad. Sin duda, Medici y Donatello estaban al tanto de lo revolucionario de esta obra. A diferencia de otras culturas, el Renacimiento no tenía temor de representar cuerpos desnudos o casi desnudos. Esto fue de suma importancia para el desarrollo de la medicina. No se puede practicar anatomía sin mostrar personas desnudas. Esto fue crucial para el avance de otra perspectiva del hombre, que ya no se percibe solo como algo avivado por espíritus y controlado por las estrellas, sino como una máquina que funciona mecánicamente, un organismo. Antes de Donatello, nadie se había atrevido a representar un cuerpo humano descubierto. Esto fue tan inusual como su interpretación. El David de Donatello no es una figura musculosa, sino un hombre de aspecto algo femenino, fascinantemente realista. Sin embargo, ¿de dónde proviene el conocimiento de Donatello sobre el cuerpo humano? Con el entusiasmo del Renacimiento temprano por el mundo antiguo, creció el interés por la anatomía. Prácticamente no podía haber artista, escultor o pintor del Renacimiento que no hubiera estudiado al menos teóricamente la máquina humana. Floreció el comercio ilegal de cuerpos recién fallecidos. Sin embargo, por el maltrato de cadáveres, había en muchos lugares penas draconianas. Pero la curiosidad triunfó sobre el miedo. Probablemente Donatello también había diseccionado cadáveres, así como Alberto Durero, Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, una o dos generaciones después de él. Sin embargo, ya en la época de Donatello, en el Renacimiento temprano, la estructura del cuerpo humano ya era bien conocida en los círculos artísticos, conocimiento que crearon ilustraciones completamente nuevas y reales del hombre. Hombres como Donatello eran en su mayoría eruditos dotados artísticamente, o artistas eruditos. El destino quiso que la interpretación de Donatello del héroe del Antiguo Testamento no alcanzara por mucho la popularidad de otra escultura de David del Renacimiento, que también surgía en Florencia. El David de Miguel Ángel. Con 5 metros de altura, una estatua monumental con la actitud de un dios. Medio siglo después de Donatello, es un símbolo de la confianza en sí mismo del nuevo hombre, el hombre del Renacimiento. El aspecto eruptivo del Renacimiento es que las personas toman conciencia de sus fortalezas y habilidades de una manera nueva, que despliegan una energía tremenda. Se produce un aumento tremendo en la autoestima humana. En la Edad Media, la tasa de analfabetismo era superior al 90%. Los pocos que sabían leer y escribir eran casi exclusivamente hombres de la Iglesia. Eran ellos los que producían libros, que poseían y atesoraban. El trabajo de la vida de un copista, entre 10 y 15 libros. Esto los hace increíblemente valiosos. En ese momento, un libro costaba el equivalente a una granja. Por ejemplo, un hermoso códice, una Biblia,
Requiere el sacrificio de todo un rebaño de ovejas. Un libro puede comprarse gradualmente por un precio más barato. Eso significa que la lectura se democratiza. El conocimiento se vuelve accesible para cada vez más personas y, por lo tanto, cada vez más personas pueden participar en la discusión científica, en discusiones científicas sobre innovaciones. Esta es la única forma de explicar que Europa se convierta en el continente de la innovación, en mucha mayor medida que cualquier otro continente de la Tierra. Pero los hombres de la Iglesia no solo copian, sino que también cambian. De este modo falsifican las fuentes, dando su visión como la palabra de Dios. Esto les dio poder. Sin embargo, en el Renacimiento finalmente cae el monopolio del conocimiento, uno de los bastiones más importantes de la Iglesia. Surge un sentido de verdad y búsqueda de fuentes. Y esto, por supuesto, que se produce del acceso a las fuentes y se comienzan a analizar estas fuentes con los antiguos principios clásicos de la crítica de las fuentes. Y se atreven a hacer algo y ya no aceptar sencillamente las leyendas clásicas de la Iglesia. Maguncia, 1450. Su invento tal vez sea el más significativo en 1000 años, pero ni siquiera sabemos cómo era. Johannes Gutenberg, el impresor de libros de Maguncia. Su logro fue que combinó los ya conocidos procesos de reproducción e impresión en un sistema integral. En esencia, es el instrumento de fundición a mano, con la ayuda del cual las letras de las imprentas podrían ser fundidas de forma individual, más rápida y más fina, en definitiva, la invención de la impresión tipográfica moderna. Y con ella, el nacimiento de la comunicación masiva. Ayer y hoy, el mismo principio. La gente multiplica la opinión. Con ello, cambió también el valor que las personas le daban a la información. En el Renacimiento, la palabra impresa valía más porque se leía por escrito. La imprenta de libros fue realmente de una importancia épica, y Gutenberg fue probablemente la única persona que dejó tras de sí las mayores consecuencias en la historia del mundo en 1000 años. La lectura se extiende cada vez más, y las grandes innovaciones científicas, la revolución religiosa, es decir, la reforma, no hubiese sido posible sin la imprenta. En los primeros 60 años después de la invención de la imprenta, aparecieron 400 ediciones bíblicas en lenguas vernáculas. Al mismo tiempo, aumentó el número de laicos que sabían leer y escribir. Cada vez más personas tenían ahora acceso directo e inmediato a los textos bíblicos, la palabra de Dios. El hombre del Renacimiento se siente cerca de Dios, se siente a sí mismo convirtiéndose en Dios. Eso no se habría podido decir en la Edad Media, se habría considerado una frase blasfema. Las personas invocan la Biblia y dicen, somos creaciones de Dios. Dios nos ha hecho a su imagen. Somos prácticamente pequeños dioses. Dios se acerca más al hombre en el Renacimiento de lo que alguna vez lo estuvo en la Edad Media. Sin embargo, no los libros, sino los volantes, fueron el negocio principal de las imprentas. Eran asequibles, costaban el salario de 2 o 3 horas de un obrero. Cualquiera podía imprimir volantes y así publicar su opinión, versos, dibujos. Dominaron 3 temas: sensaciones y milagros, instrucción religiosa y finalmente propaganda política y militar. Los volantes ilustrados también desarrollaron las primeras formas de caricatura, sirvieron como una llamada, opinión o advertencia. Comparables con las redes sociales de hoy, servían a una necesidad básica, la difusión masiva de su propia opinión. Son del Renacimiento los volantes, la literatura que se imprime muy rápidamente, que se imprime mañana en Nuremberg, se difunde muy rápidamente y pasado mañana llega a Zúrich.
y por lo tanto la información se vuelve mucho más rápida y también es más difícil de controlar. Ya no la puede detener una censura de la iglesia que diga lo que es correcto, porque el volante hace mucho ya ha sido distribuido. Es decir, uno comprende el enorme impulso del libre pensamiento del Renacimiento tan solo al observar los medios de comunicación, la historia impresa y en particular los volantes. La comunicación masiva genera un nuevo tipo de hombre, la estrella. Su creador es Giorgio Vasari, el mismo pintor y arquitecto, pero sobre todo biógrafo de los actores más deslumbrantes de su época, el artista. Quedó impresionado especialmente por Leonardo da Vinci. También retrató a Rafael o Miguel Ángel. Leonardo era poco convencional, un prodigio de la creatividad, muy dotado, extraño, con una vanidad que bordeaba lo grotesco, que no temía declarar su homosexualidad. Vasari fue el primero en acuñar el término Rinascita, renacimiento, y darle a sus artistas ese nimbo que los convirtió en estrellas, en lo más destacado de la sociedad. Construyó la imagen de un artista que en realidad no correspondía con la vida real de ese tiempo. La mayoría de los artistas eran artesanos. Es lo que un gran número se consideraba a sí mismo y como los consideraban los demás. Pero Vasari construye al genio, al loco bizarro, que es superado por las ideas. Él construye una imagen del artista que hoy nos parece extrañamente familiar. Él construye al artista moderno. El pintor Holbein fue el primero en retratar a su familia. Los príncipes pintores Botticelli y Alberto Durero incluso se retrataron a sí mismos. El autorretrato se convirtió en la expresión de una nueva autoconfianza. Y finalmente, Rafael y Tiziano fueron los primeros pintores en firmar sus cuadros. Otro paso hacia la autocomprensión de una estrella. Los grandes del arte eran de pronto famosos en su mundo, algo impensable 100 años antes. Los titanes del Renacimiento, sobre todo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, fueron celebrados, cortejados y se les pagaba como a reyes. Además, alrededor del 1300, los sopladores de vidrio venecianos inventaron el espejo convexo, un invento subestimado, ya que en comparación con los espejos de la antigüedad, la variante veneciana proporcionaba una imagen prácticamente sin distorsiones y brillante. La mayoría de las personas de la Edad Media probablemente veían su rostro a lo sumo borroso como un reflejo en el agua. El espejo de cristal les permitió a los seres humanos por primera vez verse bien a sí mismos. Quizás por eso el hombre del Renacimiento sea más consciente de sí mismo que el hombre de la Edad Media. La confianza en sí mismo y el orgullo por los propios logros ya no eran pecaminosos y la humildad ya no era moderna. El hombre que levanta la cabeza, que marcha erguido y que está dotado por Dios de esta marcha erguida, que emplea su intelecto como un don especial de Dios, esos son los nuevos valores. Y por supuesto que la humildad sigue desempeñando un papel. Sin embargo, está por detrás de la idea de que podemos lograr algo y que Dios quiere que podamos y que lo hagamos. Pero ¿cuál es el secreto de los titanes del Renacimiento? ¿Tuvieron una fórmula mágica para su creatividad? En cualquier caso, su brillantez llega hasta nuestros tiempos. Así, sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil.
Copialianza, la cooperativa de todos. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o a hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. ¿Ya están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Mi nombre es Rodney Quiroz, yo soy esposo de María Rodríguez, primera paciente femenina muerta por COVID en Costa Rica. No es lo mismo morir por COVID que por otra enfermedad. Yo perdí a mi mamá hace muchos años por cáncer, la pude despedir, pude decirle, mamá te amo, te quiero, a mi esposa no. Es bastante duro no poder decirle adiós a tu ser querido. Yo les pido, pues confiar en el Señor, pero ante todo, ser nosotros conscientes, que nos cuidemos, que hagamos conciencia, no podemos andar como si nada pasa. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coopalianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Copialianza, la cooperativa de todos. ¿Ya están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. En el Renacimiento, el ser humano empezó a orientarse por el tiempo. En 1510, el mecánico de precisión Peter Henlein inventó el reloj de bolsillo. Este se convirtió en un instrumento poderoso. Los comerciantes ganaron fortunas con él y ayudó a los marineros durante la navegación. Anteriormente había sido descubierta América y el mundo conocido se triplicó. Los hombres comenzaron a entender la Tierra y surgió un imperio en el que el sol nunca se ponía. Todo esto el hombre debe agradecérselo al tiempo portátil. Ahora los eruditos podían medir y calcular el curso de las estrellas. Descubrieron la mecánica de los planetas y finalmente desplazaron el Sol al centro de su sistema. Fue un lanzamiento a las estrellas, al menos mentalmente. La invención del reloj de bolsillo se convierte en el turbocompresor de la historia. Florencia, 1504. Leonardo da Vinci fue el protagonista de una época conocida como el Renacimiento,
en la que se crearía la pintura más famosa de todos los tiempos. La Mona Lisa. La misteriosa belleza con una sonrisa inimitable. Presumiblemente el retrato de la florentina Lisa del Giocondo, esposa de un comerciante florentino de telas y seda. Se dice que Leonardo durante años no había completado la pintura. El artista Da Vinci reñía siempre con sus obras, nunca estaba satisfecho con ellas y siempre intentaba mejorarlas. El Papa León X dijo sobre Leonardo: "Este hombre nunca terminará nada". Se equivocaría. Leonardo polarizaba. Fue descrito como presumido, como exageradamente vanidoso, un narcisista que no ocultaba su homosexualidad, en una época en que los homosexuales eran castigados con la muerte en la hoguera. Leonardo da Vinci es considerado el mayor genio universal de todos los tiempos. La estrella del Renacimiento fue mucho más que solo un artista. Fue arquitecto, anatomista, escultor, inconformista, matemático, inventor y artista. Sin embargo, para el genial creador de la Mona Lisa, tal vez la pintura fue tan solo un mal necesario. Solo 15 pinturas se atribuyen hoy en día a Leonardo da Vinci. La mayoría se perdió porque siempre experimentaba con nuevas combinaciones de colores, muchas de las cuales se descomponían con el tiempo. Inventar estaba para él en primer lugar, antes que pintar. Tal vez Leonardo, en lo que respecta a su deseo más íntimo, era un buscador, un investigador, que siempre estaba interesado en nuevos secretos, como un pintor que, con esmero, pincelada por pincelada, hubiese querido mantener su oficio día tras día. Sabemos bien que durante días solo hacía una pequeña corrección en el lienzo, que no está constantemente frente al lienzo. Eso ya podemos imaginarlo. Y puede ser que solo pintara para ganarse la vida. Sus cuadros no eran muy demandados. Estaban extraordinariamente bien ejecutados, algunos, al menos los pocos que fueron completados y conservados. Puede ser que con arte se ganara el pan para el día a día, para tener la libertad de continuar su investigación científica. En el siglo XV, en Italia se libraban numerosas pequeñas guerras. En 1405, Venecia venció a Padua. Florencia conquistó Pisa. Los napolitanos arremetieron contra Roma en 1413. En 1440, Florencia se enfrentó a Nápoles y Venecia. Las ciudades italianas tenían un apetito insaciable unas por otras. Sin embargo, sus eternas luchas estimularon el progreso. La guerra como promotora de las artes. La guerra no solo tuvo efectos negativos en el Renacimiento. Aseguró poner en movimiento los enormes flujos de capital. Son los condottieri, los empresarios bélicos, los que a menudo están asentados en sus pequeños centros y luchan las guerras de los poderosos por bastante dinero, es decir, dinero de Florencia, de Milán, de Nápoles, de Roma, de Venecia a la provincia. Y cuando viajamos a Italia y disfrutamos de la diversidad de estas pequeñas ciudades, entonces tenemos una idea de lo que significó entonces hacer oro a partir de la guerra, del hierro y arte a partir de ese oro. Milán, 1485. El empleador de Leonardo era Ludovico Sforza, que gobernaba esta ciudad-estado. En su carta de presentación a Ludovico, Da Vinci se alaba como diseñador de armas y técnico militar. Que también tenía conocimientos como pintor y escultor, lo mencionó recién al final. Ludovico se estaba preparando para la guerra, tenía grandes planes de expansión. Por lo tanto, Leonardo construyó armas de alta tecnología para los Sforza. Inspirado en la antigüedad, combinó la idea de un carro cerrado de combate con el caparazón de tortuga de los legionarios. Un vehículo blindado con una enorme potencia de fuego. Sin embargo, la realización fracasó en la propulsión. El vehículo era demasiado pesado, la máquina de vapor aún no se había inventado. El Codex Atlanticus comprende más de 1000 páginas con bocetos del genio universal.
Diseñó el Perpetuum mobile, el móvil perpetuo, cajas de cambios y vehículos propulsados por resortes, como el reloj de bolsillo de Henlein. Sin embargo, muchas de sus ideas aún son desconcertantes. Algunos ven en sus engranajes una calculadora. Para sus adversarios, esta interpretación va demasiado lejos. En el Renacimiento todavía no había posibilidad de realizar engranajes mecánicos. Leonardo lo sabía, así que se elevó a un nivel teórico de planificación. Eso era algo nuevo. La preferencia de Leonardo por la mecánica correspondía al espíritu de la época, porque muchas personas multifacéticas como él buscaban los motores que ponían en movimiento al hombre, a la Tierra, al universo. Los mecanismos del reloj eran mecánicamente lo más complejo que tenía para ofrecer la época de Leonardo. Alrededor de 1505, Peter Henlein inventó un reloj portátil. El nuevo hombre ahora andaba con el tiempo como si éste le perteneciera. Sin embargo, ¿quién ganaba dinero con el tiempo? Porque el que prestaba dinero a tiempo y cobraba intereses cometía un pecado mortal. El tiempo solo le pertenecía a Dios. La prohibición de cobrar intereses está en la Biblia y es una de las prohibiciones bíblicas más importantes. Casi tan importante como la prohibición de matar a otra persona. Es por esto que uno tiene la idea básica de que el tiempo le pertenece a Dios y que, como ser humano, uno no puede tener ninguna ganancia. A fines de la Edad Media y el Renacimiento, la economía desempeña un papel muy importante. En la economía, el dinero debe hacerse disponible. Y el hacer disponible dinero y tiempo, una ventaja que debe pagarse en su valor monetario, esto llevó a que haya cada vez más procedimientos para anular efectivamente la prohibición de los intereses. Los decretos imperiales del siglo XVI ahora también permitían a los inversionistas cristianos cobrar intereses sobre el dinero prestado. El importe se limitó al 5%. Hasta entonces, el negocio de los préstamos estaba solo en manos de los prestamistas judíos. Ahora esto cambiaba. Martín Lutero, por ejemplo, criticaba esta práctica. El reformador suizo Juan Calvino, por otro lado, tuvo una opinión muy diferente. Juan Calvino partió del concepto de que en mi éxito económico puedo ver si estoy predestinado para la salvación o para el juicio. Esto llevó a que las personas no esperaron ocasionalmente ver si habían sido elegidas, sino que trabajaban tremendamente. El gran sociólogo Max Weber dijo que el calvinismo es el padre del capitalismo. Pero sabemos que otros movimientos religiosos de esa época hicieron mucho por la economía. Son las fuerzas generales las que conducen a un tremendo impulso y a los grandes desarrollos técnicos. La ciudad de Zúrich ya estableció oficinas de cambio oficiales alrededor de 1419. Los cambistas eran en su mayoría orfebres o acuñadores de monedas, porque tenían que ser capaces de dictaminar el valor de las monedas. Cambiaban divisas, pero también otorgaban préstamos. La Suiza calvinista se convirtió en pionera de la banca y de la prosperidad como señal de benevolencia divina. Fue el comienzo de una historia de éxito. La medición del tiempo hasta el día de hoy está inseparablemente vinculada a la exploración del cielo. En el Renacimiento, el hombre dejó en sus pensamientos el estrecho mundo y se lanzó a las estrellas. Muchos relojes medievales eran relojes astronómicos, ya que para una medición exacta del tiempo es el requisito básico para el estudio del movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Marca el comienzo de una era en la que los eruditos, por primera vez, proclamaron valientemente que la visión del mundo estaba equivocada. El Sol no gira alrededor de la Tierra y el planeta humano no es el centro del mundo. Frauenburg, alrededor de 1540. El canónigo Nicolás Copérnico, un alto funcionario del gobierno y un genio universal. Era médico, graduado en Derecho, matemático,
pero también un economista que había escrito un trabajo muy notorio sobre la teoría monetaria. Sin embargo, su pasión personal era la astronomía. Sus observaciones y cálculos astronómicos contradecían el modelo generalmente aceptado del antiguo erudito Claudio Ptolomeo, a saber, que la Tierra se encontraba en el centro del sistema solar. Esta visión geocéntrica del mundo enseñaba también a la Iglesia. Copérnico veía el Sol en el centro del sistema, y aunque trabajó durante 30 años en su modelo, no lo publica. Amigos y confidentes, incluidos altos clérigos, trataron de persuadirlo para que publicara su trabajo, sin éxito. De hecho, Copérnico tenía miedo de publicar su tesis porque temía hacer el ridículo. La gente educada ya sabía que la Tierra no era un disco, sino que era una esfera, pero solo con la cosmovisión de Copérnico. La esfera tiene un movimiento, gira alrededor de su propio eje y a gran velocidad alrededor del Sol. La gente pensó que eso traería consecuencias que no podríamos controlar. A la Tierra la golpearía un fuerte viento en contra y las cosas tendrían que caer oblicuamente. A esto se le sumaría el aspecto teológico. Martín Lutero le reprochó a Copérnico que ya estaría escrito en la Biblia que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y eso hizo que Copérnico temiera siquiera publicar su tesis. Martín Lutero lo llamó loco. El modelo de Copérnico no fue descartado tanto por herético, sino por producto de la imaginación. Recién 70 años después de su muerte, las observaciones de Galileo Galilei proporcionaron argumentos convincentes. La prueba física, sin embargo, se deberían esperar otros 300 años. Nicolás Copérnico proporcionó el modelo astronómico básico de nuestro sistema solar y refutó el antiguo erudito Ptolomeo. Tan solo eso ya fue revolucionario. La Tierra fue sacada del centro del mundo y clasificada como un simple planeta que orbita alrededor del Sol junto a otros. Copérnico reconoció que la impresión de que las estrellas se movían en el cielo se debía a la rotación de la Tierra alrededor de sí misma. Todas las órbitas rodean al Sol, por lo que el centro real del mundo tenía que estar cerca del Sol. Apenas hay un descubrimiento que tenga tanto significado para nuestro presente. El lanzamiento a las estrellas comenzó hace 500 años en la habitación de un erudito. Sin Copérnico, sin los viajes espaciales, sin la comunicación satelital, nuestra vida hoy sería completamente diferente. Para nosotros hoy, el descubrimiento de Copérnico tiene un impacto diario. Enviamos nuestras naves espaciales al espacio con el conocimiento de dónde se encuentran los cuerpos celestes. De acuerdo con la antigua visión del mundo tolemaica, no llegaríamos a ningún planeta y, por supuesto, todo sería un sinsentido. Recién la vara de Jacob hizo posible usar cálculos astronómicos para determinar la latitud de un lugar en el mar. Un gran avance para la navegación. Posibilitó la navegación en alta mar sin puntos de referencia. Otro avance de la época fueron las efemérides, tablas astronómicas, cálculos del astrónomo y matemático alemán Johannes Müller, llamado Regiomontano. Sus tablas indicaban la localización de las estrellas para los años 1475 a 1506. Junto con la vara de Jacob, les mostraron el camino a los marineros. Regiomontano dio a conocer la trigonometría en ese tiempo. Distribuyó su obra por su cuenta con la nueva técnica de impresión inventada por Gutenberg. Las funciones trigonométricas sirven para cada solución, para todo destinatario en cualquier momento. Los métodos de trigonometría son la clave para nuevos caminos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales llevó también a los exploradores hacia nuevos destinos. En términos modernos,
buscaban maximizar el beneficio. A los hombres del Renacimiento los impulsaban preguntas completamente nuevas. ¿Qué hay más allá de las fronteras del mundo conocido y cómo llegó allí? Los comerciantes europeos reconocieron que sería más beneficioso llevar grandes cantidades de pimienta, canela y seda a Europa a través de las rutas de transporte portuguesas, en lugar de transportarlas en pequeñas unidades por la ruta terrestre controlada por Venecia. Así cayó el monopolio de las especias de los venecianos. Muchas casas comerciales del Renacimiento invirtieron en el transporte naval. Portugal y España se convirtieron en las principales naciones comerciales. Am Anfang waren die Kaufleute. Als Kaufmann wollen Sie. Primero fueron los comerciantes. Como comerciantes, querían adquirir productos exóticos interesantes y venderlos de la manera más rentable posible. Estos están en el Mediterráneo y especialmente en el lejano Oriente. Y de este modo, partieron mercaderes como Marco Polo, seguidos por los misioneros y a veces por los guerreros. Y luego vienen los pensadores, los investigadores, siempre esperando superar sus propios horizontes. Lisboa, 1484. Tal vez estaba a solo unas horas de cumplir el sueño de su vida. Cristóbal Colón, de 33 años, tenía una audiencia con el rey Juan II de Portugal. El marinero profesional de Génova tenía un profundo conocimiento de matemáticas y cartografía, y era un ávido defensor de la idea del antiguo erudito Aristóteles, quien había afirmado que podría llegarse a Asia en unos pocos días por una ruta hacia el oeste. Los antiguos eruditos estimaban que Europa y Asia ocupaban la mitad de la anchura de la Tierra. Colón creía incluso que Eurasia era mucho más grande. De hecho, solo cubre alrededor de un tercio de la extensión terrestre. Colón imaginaba el mundo mucho más pequeño de lo que realmente es, en concreto, menos de la mitad de su tamaño. Creía que la ruta occidental a China e India tendría 4.500 kilómetros de longitud, un gran desafío para Colón y su tripulación. De hecho, el trayecto es de 20.000 kilómetros. Esto superaba con creces las posibilidades de su época. Por lo tanto, Colón asumió el riesgo, lo que también juzgó mal. Los expertos del rey Juan sospecharon que estaba equivocado y le negaron el apoyo financiero. Recién 8 años después lo recibiría el rey español Fernando II. Después de 6 semanas de navegación, el 12 de octubre de 1492, Colón llegó a las Bahamas. Posteriormente también a Cuba y a la Española. Creyó haber encontrado la ruta occidental a Asia. Pensó que la Española era la costa de China. En su informe, le promete a la corona española tanto oro como necesitara y tantos esclavos como demandara. Colón descubrió el Nuevo Mundo y lo sumió en el desastre. Colón sabía navegar barcos a través de aguas difíciles, pero era muy mal administrador. No pudo mantener unida a su gente en tierra y finalmente fue privado de su autoridad por la corona española. A través de sus descubrimientos, entre comillas, ya que las tierras ya estaban allí, abrió las puertas a catástrofes sin precedentes. A raíz de los gérmenes traídos murieron millones de indígenas. Estaban interesados en oro, oro y solo oro. Y después venía Dios, pero antes las especias. Es decir, sus viajes abrieron las tierras recién descubiertas a los conquistadores extranjeros, y esto afectó a los pueblos indígenas de forma sostenible y durante mucho tiempo. Colón creyó hasta el final de su vida haber encontrado la ruta marítima hacia la China continental. Su descubrimiento había cambiado el mundo. España y Portugal se convirtieron en potencias imperiales.
Pero él fue también el primero de una serie de crueles conquistadores. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Ansias de aventura? ¿La perspectiva de poder? ¿La riqueza o la fama? Colón fue sin duda un hombre que buscaba fama, buscaba fortuna, pero también era una persona muy creyente. También se ve a sí mismo en el contexto de la historia de la salvación, porque puede conducir a innumerables almas si sus cuerpos lo sobreviven a la fe cristiana. Hay muchos indicios de que finales del siglo XV era el final de los tiempos. Como muy a menudo se mezcla la racionalidad, también la búsqueda de ganancias y el deseo de fama con motivos aparentemente medievales. El Renacimiento tiene sus dos caras, y Colón también. El emperador Carlos V, en cuyo imperio el sol nunca se ponía, gracias a los descubrimientos y a los descubridores. Su imperio abarcaba gran parte de Europa, con posesiones en América del Sur, del Norte y Asia. Cuando se ponía el sol en la Ciudad de México, en Manila, las Filipinas, era pleno día. Fue coronado por el Papa en 1530. El rey español Carlos I se convirtió en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Se veía a sí mismo como un monarca universal, defensor de la fe, llamado por Dios. Con distintos decretos, intentó contrarrestar la esclavitud de los pueblos indígenas. En 1540, ordenó incluso su liberación. Sin embargo, las colonias estaban muy lejos y, en definitiva, la necesidad de oro de Carlos era demasiado grande. Fracasó. El imperio de Carlos codiciaba oro y plata. Entre 1541 y 1560, 67 toneladas de oro y 480 toneladas de plata llegaron a España y provocaron una crisis económica. En la Edad Media, los judíos eran los únicos en Europa que podían otorgar préstamos y cobrar interés. Los empresarios judíos controlaban las finanzas internacionales. Es por eso que algunos los veían como usureros y los maldecían. En la península ibérica se produjeron brutales persecuciones. La población judía fue perseguida, asesinada, expulsada. El sistema financiero judío colapsó. El mercado monetario europeo se reorientó. En medio de este desarrollo estaba la pequeña ciudad de Augsburgo. Esta se convirtió en la metrópolis financiera del mundo conocido, la sede del Imperio Fugger. La empresa familiar Fugger, que en pocas décadas se convirtió en una empresa que operaba en toda Europa, se remonta a Jacob Fugger, el empresario, contratista minero y banquero más importante de Europa entre 1495 y 1525. Fugger financiaba al Estado. Dicho de otra forma exagerada, en cambio, el Estado le daba oportunidades para usar el país hasta cierto punto. También se podría decir explorarlo, lo que era único. Por otro lado, lo que hace un Fugger lo hace por completo. Los Fugger invirtieron una gran cantidad de dinero en tierras, en terrenos, en bosques, que hasta el día de hoy representan la base de las fundaciones Fugger. Y así, por un lado, manejó riesgos calculados, colaboró con la política y, por otro lado, invirtió en bienes raíces seguros, diversificó su capital invertido y gestionó con gran éxito en vista de lo factible a gran escala. Fugger, piadoso y uno de los hombres más poderosos de su tiempo, aspiraba a un título nobiliario. Con un pie aún en la Edad Media, Fugger fue, no obstante, un gerente de carácter moderno. Tomen el famoso retrato de Alberto Dürer de Jacob Fugger. Pónganle a este hombre un traje color gris, quítenle la cofia dorada y tendrán un CEO de nuestro tiempo.
Era un gerente calculador, increíblemente eficiente, pero también era un cristiano compungido. Y la mejor evidencia de ello es que construyó un asentamiento completo, una pequeña ciudad para los pobres en su ciudad natal de Augsburgo, el famoso barrio de Bugheri, 1516. Un creso, un economista exitoso, saldó sus cuentas con Dios, invirtió en su salvación. Ese es el otro lado que desempeñó un gran papel. Fugger actuaba a nivel mundial. Les otorgaba préstamos a príncipes o a la iglesia y a cambio negociaba derechos mineros, privilegios comerciales y tierras. Las ganancias de esto eran mucho más altas a mediano plazo que los costos del crédito. También un producto del Renacimiento, el actor global. Sin embargo, Fugger combinó la capacidad empresarial con el compromiso social. En 1521 fundó el barrio Fuggerei, una cápsula del tiempo del Renacimiento en medio de Augsburgo. El barrio Fuggerei es la urbanización social más antigua de la historia y todavía se utiliza como tal. Actualmente, en las 67 casas del complejo de casas adosadas, viven 150 ciudadanos católicos de Augsburgo. Las condiciones para vivir allí siguen siendo las mismas que en el momento de su fundación. Quien quiera vivir en el barrio Fuggerei debe ser de Augsburgo, católico y tener un buen nivel educativo. Y aún hoy son mantenidos de los activos de la fundación de Jakob Fugger, una transacción financiera realizada en el Renacimiento vigente hasta el día de hoy. Sin cambios, incluso en la renta. En el cuarto, en la sala o la cocina. Ejercítate sin excusas, con distancia y alegría. Con cada movimiento vas ganando vida. Cada paso frente a vida. Cada paso frente a vida. Cada paso frente a Ministerio de Salud. Ya están protegidos. Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas: gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia, y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. A veces este tipo de eventos nos superan. Como notificador nosotros no podemos evitar el acercarnos. Por más que quisiéramos un distanciamiento, no podemos. Tenemos que prácticamente entregarle en la mano a las personas. Tenemos que estar cerca para que nos escuchen la explicación de lo que contiene la orden sanitaria. Igual mi familia todos los días se preocupa y piensan y hacen oración por mí, igual yo por ellos. Se hace un esfuerzo que a veces hay que trabajar en ciertas condiciones un poco agotadoras, inclusive trabajando fines de semana y feriados, y a veces aunque ya salimos astralmente, seguimos pensando en todo lo que está pasando, pero igual sabemos que lo hacemos por un objetivo común. Si protegemos a los demás nos protegen a nosotros, y ellos también, y al hacer todo eso pues protegemos también a nuestra familia. Ya
están protegidos? Nuestro seguro SM estudiantil tiene como coberturas básicas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdida de miembros o incapacidad total y permanente, y gastos funerarios desde 6.630 colones anuales. También puede adquirir la cobertura adicional de gastos médicos por emergencia y en caso de ser necesario, le cubre la consulta inicial y la prueba COVID-19 desde 6.637 colones adicionales por año. Proteja a los que más ama con SM Seguros. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coope Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en rifa de 10 premios de 500.000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coope Alianza, la cooperativa de todos. La renta anual aún sigue siendo un florín renano, que es el equivalente a 88 centavos de euro. En comparación con las comodidades de la mayoría de las personas del Renacimiento, las viviendas del barrio Fuggeray son absolutamente lujosas. Un hogar para toda una familia, con unos 60 metros cuadrados, amplio y luminoso, al menos para las condiciones del Renacimiento. Además de la renta simbólica, Jakob Fugger puso otra condición a los habitantes del barrio Fuggeray: la oración regular. Una vez al día, debían orar un Padre Nuestro, un Credo y un Ave María por el fundador y la familia fundadora Fugger. Las oraciones por él y los suyos le allanarían el camino al paraíso. Eso se creía en la Edad Media. Otra inversión para su salvación fue la construcción de la Capilla Fugger, sepulcro de la dinastía y una declaración representativa de su importancia social. Jakob Fugger contrató a importantes artistas, sobre todo Alberto Durero, quien diseñó las lápidas para los hermanos de Jakob, Georg y Ulrich. La Capilla Fugger en Sankt Anna fue el primer templo de Alemania en el estilo del Renacimiento. Aquí, Jakob y sus hermanos encontraron su lugar de descanso final. Esta fundación dice mucho sobre Jakob, su visión empresarial y su actitud interior. Probablemente creía que también había una solución financiera para la salvación y el más allá. Jakob Fugger, cristiano piadoso y genio financiero, y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Fugger ya era inmensamente rico y la distancia a los salarios de los simples artesanos era gigantesca. Cuando consideramos que la suma recaudada por Fugger y un consorcio para financiar la elección de Carlos V fue de aproximadamente 800.000 florines, esa era aproximadamente la suma por la que un simple artesano había tenido que trabajar 32.000 años. Fugger también hizo negocios con el miedo al infierno. Sus terribles torturas eran omnipresentes en la época de Fugger. La Iglesia predicaba que ella podría reducir las penas del infierno por autoridad divina o incluso indultarlas. Sin embargo, los pecadores no obtenían esta indulgencia gratuitamente. Si el dinero suena en la caja, el alma salta fuera del fuego. Era el eslogan de ventas del monje dominicano Johann Tetzel. Uno de los vendedores de indulgencias más infames ofrecía incluso indulgencias por blasfemia y asesinato. En el otoño de 1511,
El monje agustino Martín Lutero, de 28 años, se encontraba en Roma. Él también buscaba la indulgencia. De rodillas, subió la escalera santa en el Palacio de Letrán para obtener el perdón de los pecados y para liberar a sus familiares fallecidos del purgatorio. Desde la época del emperador Constantino, el Palacio de Letrán fue la sede oficial de los papas. El Palacio de Letrán, construido por el Papa Sixto V, una construcción renacentista del siglo XVI, y la máquina de dinero de los papas renacentistas fue el comercio de indulgencias. Cuando hablamos de los papas del Renacimiento, a menudo escuchamos historias terribles y tenemos la impresión de que ellos desencadenaron la reforma con su comportamiento amoral. Esa es una imagen muy unilateral. Eran modernizadores, eran hombres del Renacimiento, eran príncipes que, de acuerdo con los estándares europeos de ese momento, gestionaban una corte. En 1508, el Papa Julio II le encargó a Miguel Ángel Buonarroti, de 33 años, los frescos de la Capilla Sixtina. Sin embargo, Miguel Ángel no quiso. La pintura no habría sido su fuerte, se veía sobre todo como escultor. No obstante, Giulio, más bien un guerrero que un hombre de Dios, se impuso. Miguel Ángel solicitó libertad artística. «Haz lo que quieras», respondió Giulio. Un fresco de 520 metros cuadrados para ser pintado de cabeza. Un tormento y un trabajo titánico al mismo tiempo. Los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina son, junto a la Mona Lisa de Leonardo, sin duda, las pinturas más famosas del Renacimiento, sino de toda la historia del arte. Y la interpretación de la creación de Adán, la obra de arte más reproducida del mundo. Un Dios que se aproxima a los seres humanos como una tormenta. Y un juicio final que representa a las huestes celestiales desnudas como los dioses del Olimpo. La valerosa obra de un grande, pero posible solo a través de su mecenas papal. No tendríamos la iglesia de San Pedro, no tendríamos el maravilloso arte en Roma, no tendríamos muchas piezas musicales si no hubiesen existido esos papas del Renacimiento. Los papas renacentistas son como toda la ambivalencia moderna. Tienen rasgos admirables y hermosos y, por supuesto, se comportaron como príncipes. Como el príncipe Maquiavelo, de manera libre y soberana, y en ocasiones dejaron de lado sus deberes eclesiásticos o incluso los olvidaron. El Papa Giulio II, il terribile, el terrible, lo llamaron los romanos. El maestro mayor de obras a su lado, Donato Bramante, llamado maestro Rovinante, maestro de la destrucción. Este dúo dejó su marca en Roma. Giulio hizo derribar edificios, ampliar plazas y reconstruir caminos. Con el claustro de la iglesia de Santa María de la Pace, el chiostro di Bramante, Donato Bramante se presentó en 1500 en Roma como el más moderno maestro mayor de obras. Su cliente fue el cardenal Oliviero Carafa, un influyente príncipe de la iglesia. Bramante se hizo famoso con el Tempietto di Bramante, el templito, inspirado en los templos circulares romanos. Es considerado un modelo del Alto Renacimiento. El Papa Giulio II se impuso sobre todas las protestas de sus cardenales e hizo derribar la venerable basílica del emperador Constantino. Quería construir en su lugar la iglesia más grande de la cristiandad, la Basílica de San Pedro. Giulio era un gigantómano. Su domo también debería albergar su monumental sepulcro, mayor que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás. Donato Bramante recibió la adjudicación por la Basílica de San Pedro como iglesia del Santo Sepulcro de Giulio II. En 1506 comenzaron los trabajos de construcción. Pasaron 40 años hasta que el escultor, pintor, poeta e investigador Miguel Ángel se convirtiera en maestro mayor de obras y arquitecto de la Basílica de San Pedro.
En 1547, a la edad de 72 años, Miguel Ángel Buonarroti se hizo cargo de la dirección de la obra de construcción más grande de Europa. Fue la corona de su vida artística. La construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro, el edificio autoportante de ladrillos más grande del mundo. La cúpula nervada fue su construcción, su idea. Su vida artística abarcó 70 años. Se veía a sí mismo como escultor, pero como pintor y maestro mayor de obras, también creó obras épicas. Pasó años en canteras, siempre en busca de material, y literalmente removió montañas. Miguel Ángel vivió 9 papas y trabajó hasta su último aliento. Llegó a los 89 años, en su tiempo, una edad bíblica. Fue uno de los grandes artistas eruditos del Renacimiento y el año de su muerte es considerado por muchos historiadores del arte como el final de esta era. Miguel Ángel murió el 18 de febrero de 1564. Sin embargo, esta obra maestra del renacentismo también fue financiada por el miedo, el temor de los cristianos al castigo del infierno. Fue el Papa León X quien promovió el comercio de indulgencias para financiar el nuevo edificio. Martín Lutero se horrorizó ante la decadencia moral que experimentó en Roma. El viaje a Roma es considerado como su experiencia clave y fue mencionado repetidamente por el propio Lutero en escritos y discursos posteriores. Lutero denunció el comercio de indulgencias. Las indulgencias se convirtieron en sinónimo de la decadencia, la codicia de la Iglesia y de sus papas, y la chispa inicial de un evento que pasaría a la historia como la Reforma. Un monje insignificante desafió al emperador y al papa y dividió a la Iglesia. No era un revolucionario, sino un reformador. Solo 2 generaciones después de Lutero, llegó la guerra más cruel hasta entonces, la Guerra de los 30 años. La lucha entre católicos y protestantes devastó el imperio. En 95 tesis, Martín Lutero condenó la práctica de las indulgencias y en público. En el lapso de unos pocos meses, aparecieron más de 80 escritos individuales y colecciones literarias de Lutero en más de 600 ediciones. Lutero se convirtió en una estrella de los medios, y la impresión de libros, el primer medio masivo de la humanidad. No habría reforma sin los medios de comunicación masivos del siglo XVI. Martín Lutero escribió tesis sobre un problema teológico relativamente arbitrario, la indulgencia. Pero estas tesis en pocas semanas se difundieron y se leyeron en prácticamente todo el sur de Alemania. Fue la imprenta, fueron los volantes y pequeños folletos que circularon por todo el imperio y más allá. Y movilizaron a las personas. Leían en voz alta y discutían sobre lo que habían leído con las personas que no sabían leer. ¿Cómo funciona el hombre? ¿Qué lo impulsa? Preguntas que los eruditos ahora podían discutir públicamente gracias a los nuevos medios de comunicación. La comunicación global comenzó en el Renacimiento. Por primera vez era posible que miles de personas pudieran acceder al mismo contenido al mismo tiempo y que el futuro pudiese representarse y planificarse de manera realista. El hombre comprendió que lo impulsaba y se copió a sí mismo. Surgieron los primeros hombres máquina, anticipando un futuro en el que los robots juegan al fútbol. En pocas generaciones, el mundo conocido se triplicó. El transporte global y el comercio global se hicieron realidad por primera vez en el Renacimiento. El hombre no solo viajó alrededor de su planeta, sino que también sentó las bases para viajes a lugares lejanos y explorar el cosmos. El legado del Renacimiento en realidad nunca murió, permaneció vivo. Puede decirse, creo, que la revolución industrial y por lo tanto nuestro mundo moderno sería inimaginable sin lo que se ideó e inventó en el Renacimiento. Nunca antes en su historia el hombre experimentó un impulso de desarrollo comparable. El Renacimiento aventaja incluso a nuestro trepidante tiempo.
Nunca se ha desarrollado, inventado, movilizado, cambiado, revolucionado y rechazado tanto en tan poco tiempo. Un desarrollo impulsado por hombres que dominan lo imposible, porque comprendieron su mundo. El Renacimiento es un alegato contra la estrechez mental y el culto de los expertos para curiosos y quienes tienen el coraje de ir por caminos inusuales. Una historia de personas que no creyeron, sino que querían saber y que no aceptaron límites. El Renacimiento es nuestro pasado y nuestro futuro. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.